Saludamos a la vicealcaldesa de la capital, a Begoña Villacís. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Más agilidad y más medidas para poder hacer frente a las consecuencias de esta crisis que se está cebando de forma muy especial con la ciudad y que además no tiene precedentes. El matiz que añade el ayuntamiento son los tiempos. Ustedes dicen que necesitan decisiones con efecto inmediato, no decisiones que van a suceder dentro de una semana. Claro, nosotros creo que desde el primer momento de la crisis optamos por ser una institución fiable y además por comportarnos con lealtad institucional. Y creo que hemos tenido un buen comportamiento, creo que somos conscientes todos de que necesitamos a todas las instituciones y que tenemos que trabajar de forma ahora mismo muy unida y muy bien engrasada, ¿no? Pero también es cierto que tenemos trabajos en esta ciudad que son en este momento absolutamente esenciales y que no se pueden desempeñar bien porque no tenemos equipos de protección individual. Y hablo concretamente, sobre todo, tenemos muchos más, tenemos a los policías, por ejemplo, que no son reconocidos como colectivo de riesgo, y a nosotros nos parece que sí lo son, porque son gente que no se puede quedar en casa para que todos nos podamos quedar en casa. Y para ellos también queremos equipos de protección individual. Pero nuestros trabajadores sociales, a día de hoy, que son las personas que van a casa de los mayores, es decir, nosotros cerramos los centros de mayores y los centros de día y a todos esos mayores les hemos llevado a sus casas. Pero esos mayores tienen que seguir comiendo. Concretamente, los mayores vulnerables les llevamos la comida. Les realizamos tareas como, por ejemplo, higiene personal, cosas que son básicas en un momento como este, porque empatizamos todos con los colectivos vulnerables, pero nosotros además tenemos que cuidarlos. Y para esos trabajadores, para que no se contagien y para que no contagien ellos también a los colectivos vulnerables, necesitamos que vayan con mascarillas. Me parece que es una cosa muy sencilla de entender. Nos parece que es uno de los trabajos más esenciales que se pueden hacer en esta crisis y necesitamos mascarillas, pero no necesitamos que lleguen la semana que viene. Las necesitamos ya, las necesitamos hoy. Y lo mismo nos está pasando con la funeraria, que a nadie se le escapa que es un servicio más esencial que nunca. Ya bastante nos ha cambiado la vida, ya hay bastantes familias que no pueden velar a las personas queridas que se van y necesitamos también equipos de protección individual para estos trabajos. Entonces, es verdad que todas las veces que nos hemos reunido con el gobierno siempre hemos tenido muy buen trato con ellos, la mejor de las disposiciones, pero las mascarillas no llegan y las necesitamos urgentemente. Señora Villacís, hace unas semanas, menos de 2 meses, nos sorprendía una imagen, que en China fuesen capaces de construir un hospital en solamente unos días. No imaginábamos que aquí tendríamos que hacerlo en solamente unas horas y en el recinto ferial. Los primeros pacientes llegaron el domingo, han pasado ya allí 2 noches, hemos visto ya, lo veíamos hace unos minutos, el primer momento en el que salía un paciente dado de alta. Hoy es martes, ¿qué es lo que les están reportando hasta el ayuntamiento sobre cómo funciona ahora mismo ese hospital de emergencia? Bueno, habrá que contar la historia de cómo hemos hecho este hospital de emergencia. Lo primero que hicimos con IFEMA no fue ni siquiera hospitales, sino entender que teníamos una urgencia en Madrid, que los ayuntamientos nos tenemos que ocupar de todas las personas, todas, y que tenemos que cuidarlas, es nuestro trabajo. Entonces había un colectivo que eran las personas sin hogar, que cuando a todo el mundo le estábamos diciendo quédate en casa, ellos no tenían casa en la que quedarse. Empezamos a observar que presentaban más casos de coronavirus que la población general y eso es normal porque están más expuestos, son más vulnerables y muchas veces tienen menos medidas de cuidado. Así que determinamos que había que aislar a aquellos que estaban afectados, confinarles, aislarles y cuidarles por un lado, y que aquellos que estaban asintomáticos teníamos que, lógicamente, cuidarles en algún otro sitio. Y a partir de entonces empezamos a utilizar IFEMA, en tiempo récord ya pusimos 150 camas y desde entonces IFEMA no ha parado. Y a mí me gustaría explicar que esto de IFEMA, la gente decía 48 horas, no, se hizo en 18 horas. En 18 horas el equipo de IFEMA, que es uno de los equipos más eficaces que tenemos en la ciudad de Madrid, el equipazo de IFEMA, que lo mismo te monta una COP25 en un mes, como te monta en un hospital de campaña, el hospital más grande de España, con 5.000 camas en tiempo récord, junto con la Consejería de Sanidad y junto con las empresas colaboradoras, que también quiero desde aquí agradecerles el trabajo porque estuvieron desde las 7 de la tarde hasta 18 horas después sin parar de trabajar. Todos pusieron de su parte, unos pusieron las camas, otros pusieron pues los acoples para que hubiese electricidad, otros han puesto los suelos que nos recomendaban desde Sanidad
y 18 horas después teníamos un hospital listo para ser utilizado. Horas después, o hacia la tarde, llegó la UME. Han empezado a trasladar a los enfermos y ya tenemos a nuestro primer curado, que yo creo que va a ser, bueno, no que sea supersticiosa, pero creo que va a ser el símbolo de que allí se va a curar a mucha gente. Así que están llegando enfermos, les estamos cuidando. Está hecho para que podamos ampliarlo todavía más si lo necesitásemos, pero yo creo que todos los madrileños tenemos una deuda con el equipazo de IFEMA y yo no pararé de agradecérselo y además de dar los nombres propios de la gente que ha intervenido en esto, que son Clemente, Eduardo, Alfonso, Jesús, Alberto, gente que se ha puesto a trabajar codo con codo. Yo estuve muy pendiente de cómo evolucionó y la verdad es que es para quitarse el sombrero. Es algo de lo que podemos estar muy orgullosos todos los españoles. Lo digo porque además muchas veces siempre miramos lo que se hace en otros países, que siempre son cosas más grandes, más chulas, más rápidas. Pues mirad lo que hemos montado aquí en Madrid. Yo creo que podemos estar todos los españoles muy orgullosos de cómo nos comportamos cuando trabajamos todos juntos. Esa es sin duda una de las imágenes, la de ese hospital de emergencia construido en IFEMA de esta crisis en la ciudad. Otra va a ser mucho más desoladora, la del Palacio de Hielo convertido en una morgue. Ustedes, el Gobierno regional y el Ejército, han tomado la decisión ante la saturación de los crematorios y después de que la funeraria municipal anunciase que no iba a recoger a más víctimas ante la falta de el material adecuado que usted denunciaba para poder proteger al personal. Aquí lo más importante son los trabajadores, aquí lo más importante es frenar la curva y que no se produzcan más contagios. Así que todas las medidas que se vayan a adoptar van a ir en ese sentido. Tratar de que se produzcan más contagios y tratar de garantizar los servicios públicos de la Ciudad de Madrid. Es verdad que esa decisión no la tomamos propiamente del Ayuntamiento, se hace desde la comunidad y se hace en coordinación con la UME, pero lógicamente tienen a disposición pues toda la Ciudad de Madrid. Hay muchos espacios, tenemos que entender que en esta situación de crisis que nunca hemos vivido antes hay que repensar la ciudad y mirarla de otra manera. Y, por ejemplo, hemos puesto también a disposición los pabellones de la Casa de Campo, que acabamos de terminar, hemos puesto a disposición IFEMA y otros espacios. También digo que la situación va a ser absolutamente provisional. Eso para que se tenga muy claro, porque no es una solución definitiva. Lo que pasa es que esta crisis nos obliga a trabajar de manera muy ágil, a tomar muchas decisiones y yo creo que, la verdad, cada vez que tomamos decisiones y que somos ágiles y rápidos y precavidos a la hora de tomar decisiones, aunque sean decisiones drásticas, acertamos. De hecho, en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid, cuando tomamos decisiones que van a afectar de forma tan grave y de forma tan rotunda a la vida de los vecinos, cuando decidimos cerrar los colegios, las escuelas infantiles, los centros de mayores, los centros de día, los centros culturales, los parques infantiles, los parques, todo eso, nosotros sabíamos, y además yo como madre sé perfectamente cómo afecta a la vida de las familias, pero había que hacerlo y de esa manera hemos conseguido adelantarnos 6 días a la toma de medidas en Italia. Y eso vamos a ver cómo pues lo ejerce influencia, lógicamente, en esa curva que todos deseamos que se aplane. Y la verdad es que desde aquí me gustaría mandar un mensaje de agradecimiento a todos los madrileños, porque lo están haciendo muy bien, porque son mayoría los madrileños que se están quedando en casa, son mayoría los madrileños que se están comportando de manera responsable, son muchos madrileños los que están saliendo con iniciativas muy solidarias, como hacer la compra a los mayores, como aplaudir a todos los sanitarios a las 8 de la tarde, no sé, tantas y tantas iniciativas que, por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid hemos puesto en marcha una web, en Madrid Decide, se llama Madrid Sale al Balcón, para que todas esas iniciativas tan creativas y tan solidarias, la gente tenga un sitio donde recogerlas. Y estamos recogiendo, ya tenemos más de 320 iniciativas que son muy originales, muy chulas y que realmente resaltan esa vena solidaria que tenemos los madrileños y esa vena tan resistente que nos ha hecho sobrevivir al terrorismo de ETA, que nos ha hecho sobrevivir al 11M y que nos va a hacer sobrevivir a esta y nos va a hacer una sociedad mucho más fuerte y mucho más consciente. Una sociedad que dé menos cosas por hecho. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, gracias por atendernos. Antes de eso, un segundito, me gustaría decir una cosa que yo creo que también es importante. Es una campaña que vamos a empezar ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid y es que en estos momentos de confinamiento hay muchas personas, hay mujeres que lo están pasando especialmente mal. Así que a mí me gustaría también lanzar una petición porque esto lo estamos observando. Nosotros vamos a hacer una campaña en relación a la violencia machista porque ahora mismo se espera que haya un repunte
Y no quiero dejar de recordarle a todo el mundo que existe un teléfono y que es el 016. Nosotros vamos a hacer una campaña desde el Ayuntamiento para recordarlo y decirle a esas mujeres que pueden buscar ayuda, que todos los recursos de la mujer están plenamente activos en Madrid y que, por favor, también los vecinos sean muy conscientes de que, aparte de cuidarse de ellos, tenemos que cuidar a todos los vecinos. Begoña Villacís, un abrazo.